Sean bienvenidos a El Santo del Día. Hoy 19 de diciembre, recordamos a San Anastasio I. Anastasio era conocido como un joven piadoso, al que no le importaban en nada las cosas materiales. Nació alrededor del año 330, hijo de un romano llamado Máximo. Cuando joven, Anastasio se casó y tuvo un hijo de este matrimonio. Pero no pasó mucho tiempo cuando su mujer murió y nunca volvió a casarse. Su hijo creció y Anastasio decidió unirse al clero junto a él. Fue una época de paz y crecimiento para la Iglesia católica y, a pesar de las guerras en regiones lejanas del imperio, fue una época de relativa paz en las provincias occidentales. Sin embargo, solo unos años antes de que Anastasio se convirtiera en papa, el emperador Teodosio murió, dejando a su hijo de 11 años, Honorio, para gobernar, quedando en regencia, detrás del trono vándalo Stilicho. En 3 años, Stilicho declaró la guerra a la provincia del norte de África, cuando escuchó rumores de que la provincia se separaba y se unía al imperio de Oriente. Como los romanos tenían en esta región de África sus campos de cultivo, los ciudadanos de Roma entraron en pánico y se produjeron disturbios civiles. La rebelión fue sofocada en 1 año y Anastasio fue consagrado con la promesa de mantener la paz. Así fue el escenario cuando Anastasio ascendió a la silla de Pedro. El nuevo papa, que fue consagrado el 27 de noviembre del 399, recibió una carta donde se ponía en duda sobre la fidelidad a la Iglesia de los escritos recién traducidos al latín de Orígenes. Al no estar familiarizado con el trabajo de Orígenes, el mismo Anastasio convocó un consejo para considerar el problema. El consejo finalmente estuvo de acuerdo con San Jerónimo, quien había afirmado tiempo atrás que el trabajo de Orígenes era heterodoxo, eliminándolo así de la creencia aceptable. Mientras tanto, los cristianos del norte de África luchaban contra otra herejía, los donatistas. Su principal argumento, en pocas palabras, era que los sacramentos solo eran válidos dependiendo del carácter espiritual de los sacerdotes y obispos. Discusiones que habían continuado a pesar de la muerte de Donato y de varios sínodos que intentaban encauzarlo. Ya hacía más de 50 años que Agustín de Hipona argumentó y trató de resolver la cuestión, y esto avivó un gran interés para Anastasio, quien alentó la lucha contra esta herejía. No vivió para ver al secretario de Estado del emperador Honorio declarar ilegal el donatismo, pero Agustín de Hipona lo logró a través de Anastasio. San Anastasio instruyó a los sacerdotes para que se pusieran de pie e inclinaran la cabeza mientras leían los evangelios como símbolo de respeto hacia Dios y las escrituras sagradas. Anastasio murió en Roma, habiendo gobernado poco más de 2 años, y sus restos fueron enterrados en la catacumba de Ponciano, donde reposa, junto con su hijo y sucesor inmediato, el Papa Inocencio I, lo que probablemente sea un caso único donde un papa sea sucedido por su hijo. La vida de San Anastasio nos invita a reflexionar sobre el liderazgo de la Iglesia. La riqueza dentro de la pobreza de Anastasio I ayudó a cimentar los primeros pilares de la Iglesia como la conocemos. Y aunque su papado fue corto, fue tiempo suficiente para contrarrestar la herejía y mantener la paz entre un pueblo lleno de incertidumbres. Esto nos recuerda que en nuestros esfuerzos por preservar la palabra de Dios debemos estar dispuestos a someternos a la obra de oración, estudio, vigilancia y humildad, y recordar que el favor de Dios nos fortalece para hacer frente a los tiempos difíciles.
Oremos por la intercesión de San Anastasio. Oh Dios, en tu bondad y sabiduría tú levantas líderes para tu iglesia, que están arraigados en tu palabra y voluntad. Por la intercesión de tu siervo, San Anastasio I, muéstranos el camino para poder ser leales a nuestra fe y seguir tus instrucciones. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Felicidades a todos los Anastasio y Anastasia en el día de su onomástico, y que Dios nos acompañe a todos en este día con su bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.